Hallan mujer fallecida en una vivienda de Misco luego de que vecinos denunciaran fuertes olores. Su conviviente intentó impedir el ingreso de las autoridades. También rescataron a 9 perros en condiciones precarias. Víctima grabó video minutos antes de morir a balazos en zona 25. Helen Yasmín Soyos, de 25 años, fue atacada cuando viajaba en su motocicleta. Bomberos confirmaron su muerte en el lugar y las autoridades indagan el móvil. Menor de 2 años fallece tras caer en recipiente con agua hirviendo en Quiché. Bomberos intentaron reanimarlo, pero ya no tenía signos vitales. Autoridades piden extremar cuidados en casa. 10 menores rescatados de explotación en semáforos de la capital luego de un operativo que identificó a niños obligados a pedir dinero y hacer malabares en las calles. La investigación sigue abierta. Accidentes y muertes en repunte, según el Observatorio de Tránsito, que registra un aumento de siniestros y fallecidos con motocicletas y transporte colectivo como los más letales. Fiebre por la quema del diablo. Comerciantes y vecinos llenan el Parque Colón entre piñatas, tradición y preparativos para la noche del domingo. Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto acompañarles, soy Alexis Ponce. Como todos los días, estamos preparados para llevarle las noticias, lo más importante en esta jornada. Y doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Claudia Mací, psicóloga y comunicadora; Armando Mendoza, abogado penalista; Germán Galito, internacionalista; y Jorge Granados, abogado y médico experto en criminalística. Y fuertes olores alertaron a los vecinos de Misco, quienes denunciaron que provenía de una vivienda del sector. Al llegar, las autoridades encontraron los restos de una mujer. Su conviviente intentó impedir el procedimiento. En el inmueble también fueron rescatados perros que vivían en condiciones precarias. Vecinos denunciaron fuertes olores que provenían de una vivienda ubicada en la Primera Avenida y 13 calles de la colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco. Para algunas personas, los olores manifestaban la posible presencia de un cadáver en el interior de la vivienda. El Ministerio Público llegó al lugar para el procesamiento de la escena. Sin embargo, un hombre que habitaba la casa les impidió el acceso. Luego de obtener una orden judicial, ingresaron al inmueble, donde localizaron el cadáver de una mujer de aproximadamente 57 años. En la vivienda se localizaron varios indicios, entre ellos frascos de medicamentos. El cuerpo de la mujer fue remitido al INASIF para los análisis forenses respectivos y determinar la causa de su muerte. En la vivienda también se rescataron a 9 perros de distintas razas, quienes estaban en condiciones insalubres. Las autoridades notificaron de la situación de las mascotas a personeros del albergue municipal de Misco, quienes llegaron para el rescate y el resguardo de los caninos. Reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Es una escena escalofriante y sobre todo la oposición de este sujeto a que las autoridades pudieran ingresar. Germán, y cómo los vecinos, al final de cuentas, al sentir ese olor fétido, ese olor extraño, alertaron a las autoridades. Claro, yo resalto 3 elementos. Lo primero, lo que vos decís, justo sobre el que no se les permite la entrada a principios, ¿verdad?, a la vivienda. Eso ya es una sospecha bastante grande, sobre todo por los olores y las condiciones en las que se encontraba. Esa sería la primera, pero también quisiera resaltar el trabajo pero la participación de la comunidad, ¿no? Los vecinos que al notar cosas extrañas, al notar olores que puedan alertar a las autoridades, lo hablábamos en el programa de ayer, es uno de los factores más importantes. Yo creo que la vigilancia y la seguridad empieza en las mismas comunidades, en los vecindarios. Tal vez no tanto ser chute, ¿verdad? No ser metido, pero si definitivamente vemos algo extraño, carros que están entrando y saliendo, que son desconocidos o algo, estar alerta, ¿no? Y sobre todo porque al final entre vecinos nos podemos incluso cuidar. Y lo último, pues también el tema de los animalitos que estaban maltratados. Es triste también conocer esto porque al final van a ir a parar a un albergue donde sabemos que tampoco van a tener la atención que necesitan. Claro. Jorge, una mujer de 57 años, sí. El INASIF se ha llevado el cuerpo de esta mujer para hacer la necropsia. Podría ser la madre, podría ser algún familiar. Sí. Todavía no se conoce si hay un parentesco entre la persona que ha sido sospechosa en este caso y la víctima que ha sido encontrada. Sí, aquí es fundamental el procesamiento de escena del crimen,
para levantar todos los indicios que sean útiles en la investigación, huellas, fármacos, sangre, saliva, cualquier cosa que pueda incriminar a la persona que estaba negando el acceso a las autoridades. A él habrían de una vez que generar una orden de aprehensión, porque si era su pareja, muy probablemente estemos frente a un típico femicidio, donde un hombre que es pareja o conviviente, pues le quita la vida a la mujer. Pero no es lo mismo conviviente que pareja, ¿no? Lo que pasa es de que la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer establece que el cónyuge, excónyuge, estés casado o no estés casado, si cometes un acto de violencia física o le quitas la vida, es un femicidio. Ahora es una muerte violenta de mujer cuando la desconoces, cuando no sabes quién es. Por ejemplo, que haga un arma de fuego y dispare. Y a, perdón, Claudita, le caiga el proyectil a Claudita. Entonces yo no la conozco, no apunté mi arma de fuego para con tal de impactarte a ti. Entonces, retomando aquí el tema, aquí es importante que si ya habían olores fétidos, el cadáver tenía por lo menos de 12 a 24 horas de haber fallecido. O sea que la persona ya estaba cometiendo el primer delito, es la negación de auxilio o tal vez la negación de dar el aviso a las autoridades. Segundo, obviamente que él pueda ser copartícipe, cómplice o autor material de la muerte de la mujer. Por eso podría encuadrarse en un femicidio y si no, como mínimo una muerte violenta de mujer. Y tercero, obviamente, el INASIF tendrá que determinar la causa de la muerte, a ver si es un tema de medicamentoso por los indicios que levantaron ahí, o si drogas, o bien se logra documentar que hayan golpes, contusos, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, que puedan documentar la causa específica de muerte y obviamente que también eso pueda contribuir también a determinar el autor inmaterial. Esto también en el protocolo se hace violencia sexual, se hace también hisopado oral, anal y vaginal para determinar si fue víctima de violencia sexual la mujer previo a ser asesinada o que se ha dado la muerte de ella, porque es parte del protocolo de actuación de INASIF. Y acá, Claudia, no sé, tú me dirás, ¿algún problema de salud mental de una persona de convivir con un cadáver, de tener que pasar tanto tiempo, el abrir la puerta, el ver, el saber que está ahí? Sí, miren, definitivamente yo quiero compartirles un dato interesante. Entre el 2000 y el 2025 se han registrado más de 15,000 muertes violentas de mujeres. En este caso, pues la evidencia todavía... Sí, en Guatemala. En este caso, pues todavía no se ha determinado cuál fue la causa, pero aquí podríamos tener dos hipótesis fundamentales. Uno de ellos, que la mujer haya estado en una condición de violencia intrafamiliar, lo cual puede ser física, económica, emocional, ustedes la conocen. El caso de los perros, por ejemplo, aunque uno diga no tienen nada que ver, por supuesto, porque significa que si los perros estaban en esa condición deplorable, imagínense, ella estaba en una situación de abandono definitivamente. Y lo segundo que se podría decir como hipótesis es quizá un suicidio por las medicinas que se encontraron, o tal vez él la obligó a que tomara ese tipo de medicamentos, o la tenía sedada, quizá como comentábamos contigo. Entonces ahí ya no es un suicidio, sino es un homicidio doloso, porque la intención es matar, ¿verdad? Y en el caso de él estaba ocultando evidencia, imagínense, no sabemos cuántos días tenía ella de estar ahí, y él estaba o adentro, o quizá no se había percatado y acababa de llegar, pero como dijiste tú, él es una pieza clave en esto que definitivamente las autoridades no deberían de dejarlo ir, porque la información de él es clave. Aquí lo triste es que una luz más de una fémina pues se apaga de esta manera triste. Con esta información y los detalles de este caso que ha conmocionado a los vecinos de Misco. Y como Helen Yasmín Soyos, de 25 años, fue identificada una mujer que fue atacada a balazos cuando se movilizaba en su motocicleta en el kilómetro 12 de la ruta que conduce hacia la colonia Las Canoas, zona 25 de la capital. Según versiones preliminares, la joven minutos antes de ser atacada había detenido su marcha para grabar un video para redes sociales. Instantes después, desconocidos que se movilizaban en motocicletas se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Bomberos municipales llegaron a la escena y tras evaluarla indicaron que ya no contaba con signos vitales. Las autoridades investigan cuál pudo ser el móvil del hecho del crimen. Es un caso que a todas luces, Armando, pareciera que es un ataque directo por la manera en la cual fue ejecutada esta mujer. Pero curioso también que haya decidido grabar previamente a que se cometiera el crimen en su contra. Mira, ya tuvimos un caso, Rosenberg creo que es la abogada, ¿verdad? Ya han intentado hacer grabaciones previas a lo que va a pasar o a esa catarsis, pero sí, mira, tal vez tuvo tiempo, ¿verdad? Y tuvo tiempo para poder subir las redes y espero que encuentre el paradero de la persona que lo hizo. Sin embargo, pues estamos ante la criminalidad y sobre todo, pues esos medios de prueba realmente aquí, Jorge no me dejará mentir, son útiles siempre y cuando se autorice la extracción, encuentren el móvil que no sé, porque subirlo en una red social no
tendrían que pedir autorizaciones para buscar la IP, entre otras cosas. Sin embargo, está la muerte de la persona, espero con el paradero, y si es que creo que lo dieron. Bomberos municipales. Y la persona no ha aparecido todavía, el autor, ¿verdad? No. Entonces creo que ese video va a servir de mucho para la investigación y pues obviamente está la persona y considero que sí va a haber una condena en su momento oportuno. Y eso es para que también estemos más preparados. Si tenemos ese presentimiento, Alexis, mejor evitar esa nocturnidad, esa desoladad o esa soledad, ese despoblado, y mejor en lugar de buscar las redes y voy a publicar mi último momento, creo que es mejor evitar y salir corriendo. Y acá hablábamos hace unos momentos, Claudia, de una mujer víctima de 57 años. Ahora el caso de esta otra mujer de Helen en zona 25. Y uno se pregunta, ¿en qué lugar puede estar tranquilo el ciudadano? Sea mujer, niño, hombre. La violencia acecha. Pues realmente en ningún lugar podemos estar tranquilos, ni hombres, ni mujeres, niños. En este caso de esta chica, creo que a ella le ganaron pues los deseos de subir este material. Quizá ella quería hacerlo viral para que las autoridades se dieran cuenta de estos malhechores y los pudieran detener. Tristemente ella no se fijó que 4 ojos la estaban viendo y la persiguieron y le dieron muerte. De veras, que ojalá que el teléfono, este móvil, sea ese elemento clave para poder dar con los responsables y poder resignificar la muerte de ella. Y si se dan cuenta, por este tipo de hechos y de venganzas, es que las personas cuando hay asaltos, cuando hay asesinatos o trifulcas, las personas ya no se meten. Ellos ya no quieren involucrarse porque su vida corre riesgo, corre peligro, y no solo ellos, sino también la vida de sus familiares. Así que ella pudo haber contribuido a que los agarraran haciendo viral su video, y lo único que se sacó fue que la muerte llegara a su vida. Qué triste. Y vamos a hablar de un trágico incidente que ocurrió en la aldea Lemois de Santa Cruz del Quiché, donde un niño de 2 años perdió la vida luego de caer accidentalmente en un recipiente con agua hirviendo mientras jugaba. Según relataron sus familiares, bomberos municipales departamentales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el menor ya no presentaba signos vitales. Las autoridades correspondientes fueron notificadas para los procedimientos de ley. Las instituciones recuerdan que en esta época este tipo de accidentes pueden ocurrir con frecuencia, que el 90% de quemaduras en niños son prevenibles. Y es una temporada del año en donde muchos pensamos que la mayor incidencia por quemaduras es la utilización de pólvora, pero no es así. Son los líquidos calientes la razón por la cual, Jorge, muchos de los niños sufren quemaduras en el hogar principalmente. En este caso puntualmente, ¿por qué pierde la vida inmediatamente este menor de edad al caer en esa olla con agua hirviendo? Generalmente cuando son fluidos, el agua, porque el niño lo que hace es tratar de alcanzar, ya sea que esté en un comal, en un pollo o en una estufa, la olla. Es una atracción que el niño tiene natural por jalarla. O de ver que hay allí. De ver qué es lo que se está cocinando. Al caer el fluido, generalmente lo que se queman son las vías respiratorias, que es la vía nasal y bucal. O sea, literalmente para evitar los tensinos, se derrite la piel. Entonces, al derretirse la piel, porque son quemaduras grado 2 o 3, ya quemadura grado 2 o 3 implica casi una pérdida de la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se ve en imposibilidad de poder respirar. Al no poder respirar, se da un paro cardiorrespiratorio irreversible, toda vez de que, aunque hayan maniobras de resucitación, las únicas 2 vías que tenemos para respirar es la nariz y la boca. Por eso la recomendación, y lo que dijiste también, Alexis, es importante. Más que un accidente, son elementos de imprudencia y negligencia de la madre o de la familia que dejan niños de 2 años, como en este caso, al alcance de un fluido hirviendo, que podría ser cualquier tipo de alimento, pero que debería estar alguien al cuidado de este menor de edad, porque no solamente es los fluidos, dejar una botella con cloro, dejar una botella de agua gaseosa, los cubiertos, un cuchillo. Un niño de 2 años no tiene el albedrío, no tiene la capacidad. Hasta un tenedor podría ser un arma. No puede tener la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, qué es delito, qué no es delito, qué es pecado y qué no es pecado. Cualquier cosa puede utilizarla como un arma, aunque no sea su intención es causar daño. Acá lo curioso de este caso es que el niño no jala la olla, sino él cae en este recipiente. Es decir, estaba jugando en las alturas. ¿Cómo sucedería este caso? Bastante curioso, Germán. Claro, yo creo que ahí es donde nos tenemos que poner creativos como, digamos, como personas que tienen niños en casa, ya sean padres, tíos, abuelos o lo que sea, para precisamente evitar cualquier tipo de este tipo de incidentes, porque yo recuerdo de niño subirme a los muebles de la cocina incluso para llegar a las cosas de hasta arriba. O sea, maneras de cómo caer. Golosina, algún juguete que haya quedado ahí encima. O solo porque querés jugar a que estás más alto en los muebles. A lo que voy es, un brinco. A veces pensamos, no hombre, el niño al mueble no se va a subir, ¿cómo se va a caer en la olla?
Efectivamente. Exacto, nada se exacto. supone. Yo incendié Pasa, mi casa. pasa. Sí, incendié mi casa. Había un arbolito Bueno, navideño. pero es que entonces eso ya es otra cosa. Estamos hablando de un accidente. Delirio de pirotecnia. Un niño de 7 años estaba jugando con un cirio y había un arbolito que en ese tipo estaba chiribisco, que es un árbol seco. Y empecé a jugar avioncito cerca del arbolito. Cuando se agarró fuego, estaba rodeado de le llamaban pelo de ángel. Y el techo de mi casa, que era una casa rentada, era de aquello de madera, le llamaban machimbre. Pues obviamente agarró fuego la casa. Entonces, ¿qué pasó? Yo como niño pues no tenía la capacidad de entender lo que estaba haciendo. Obviamente para mí era una travesura, que se convirtió en una tragedia. Gracias a Dios no hubo fallecidos, ni tampoco a mí me podían ligar a proceso penal con 7 años, era inimputable. Claro. Pero vamos al hecho de que los niños sí hay que tener de verdad la prudencia y la diligencia de cuidarlos. Sí, encuentran la Alexis, No hay que Alexis. dejar a los niños. Esta nota es sumamente triste y muestra la realidad que están enfrentando muchos de los menores de edad en el país, con el objetivo de proteger a los niños y personas que son sometidas a explotación. Investigadores de la DIC, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de Derechos Humanos y la Municipalidad de Guatemala, llevaron a cabo un operativo en las zonas 9 y 10 de la ciudad. En el lugar fueron rescatados 10 menores, entre ellos 7 niñas y 3 niños de entre 2 y 12 años, quienes eran obligados a pedir dinero y hacer malabares en esquinas y semáforos. Durante el procedimiento, 8 adultos se presentaron afirmando ser los padres, identidad que fue confirmada con documentos. Los menores y sus progenitores fueron trasladados a la unidad operativa de PGN en Zona 1 para continuar con el proceso legal correspondiente. Las autoridades indican que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos operativos en otras zonas de la capital. Y muchos de los niños que observamos en las calles que son explotados, algunos con sus padres, otros que en algunos casos son explotados por terceras personas, Claudia, pero la realidad es que un niño no debiese estar expuesto a estas situaciones. No. Un niño debiera tener derecho a la salud, educación, a la recreación. Claro, como mínimo. Miren, de veras, qué alegre que reaccionó la PNC y la PGN y estas instituciones, porque son decenas de niños que están en las calles lavando vidrios, haciendo malabares, vendiendo objetos, y son niños realmente pequeños y desprotegidos. Recordemos que la explotación infantil, el trabajo infantil, esto es una manera de violencia y también de vulnerar los derechos de los niños, los derechos infantiles. Y la raíz de esto, pues nosotros ya la sabemos, es la pobreza, es la vulnerabilidad social. Muchos de estos padres son personas que tienen poca educación o nula educación, están enfermos algunos o con discapacidad y mandan a los hijos a trabajar. Y es que al estar ellos en la calle, el riesgo de que ellos mueran, el riesgo de una discriminación es inminente. Además hay un tipo de violencia física, emocional, muchos de ellos han sido violados por otros adultos definitivamente. Y esto por consiguiente, imagínense, estos niños ya crecen con una autoestima dañada, una autoimagen dañada, ellos sus probabilidades de desarrollo y de crecimiento son el doble de difícil que para un niño que nosotros conocemos, para nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos, ¿verdad? Entonces, qué bueno y ojalá que no sea solo un acto aislado, sino que esto se dé de manera permanente. En Guatemala la meta debe ser no ver a niños trabajando en la calle, sino estudiando, y es la edad, como tú decías, de que les demos protección, amor, no en la edad en que ellos deben estar. Armando, ¿qué pasa en este caso donde están los padres? Porque muchos pueden pensar, bueno, está acompañado de papá y de mamá y están trabajando, porque es la realidad de muchas de las familias. En esta temporada quizá iban a estudios antes, pero ya están de vacaciones y ¿dónde los dejan? Y solamente así es como logran sobrevivir. ¿Qué sucede en este caso, Armando? Mira, es bien complicado porque por un lado está la explotación laboral infantil, definitivamente, y por otro lado está aquellos niños que se vuelven el soporte de casa, porque viven con los abuelitos, no pueden trabajar, o los papás están muy enfermos, que hay incluso padres que son muy grandes y tienen hijos muy pequeños. Entonces, mira, poniendo el punto de vista rapidísimo, en cuanto a la explotación, hay una trata de personas, porque definitivamente la hay. Máxime que por lo general no son los padres los que mandan a los niños a trabajar, siempre son personas, terceras personas que los obligan a hacerlo, porque incluso contratan a toda la familia para que anden pidiendo limón pero o también dando hay cositas. padres, Armando. Hay Sí, padres, también hay claro, papás. claro, hay Sí, padres, sí, no también es estar los eso, hay padres que lo hacen. Y yo considero que también nosotros debemos contribuir en ya no comprarles, porque mira, la lástima no genera una resocialización, en este caso, o una integración al niño en la sociedad realmente. Ese dinero porque no va en al lugar niño. de darles, ay pobrecito, aquí hay una moneda, estamos contribuyendo a que Fomentando. continúen a quitarles el dinero y arriesgarlos.
En este caso, la ciudadanía lo que debe hacer es a partir de ahora empezar a denunciar, mire, en tal calle, tal dirección, tal avenida, hay varios niños pidiendo dinero o vendiendo papalinas. Por eso la meta es no ver niños en la calle trabajando. Claro, y por otro lado, el niño con necesidad de vender, porque muchos niños ilustradores de zapatos, vendedor ambulante, sí son, porque uno se toma la atención, mira, no, es que yo trabajo en mi casa, solo yo soy el mayor, bla, 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 entonces sí también existe ese pequeño porcentaje de niños que sí trabajan para sustentar a sus familias. Bueno, y vamos a pasar a lo siguiente, ya que un pick-up que transportaba a más de 30 personas volcó en una carretera de terracería en San Juan Ermita Chiquimula, dejando al menos 26 heridos, varios de ellos de gravedad. El accidente ocurrió cuando el vehículo perdió los frenos en el tramo entre la aldea Veguitas y Olopa. Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, viajaban desde el caserío El Mojón hacia la cabecera municipal para una entrega de incentivos económicos organizada por una entidad no gubernamental. Y mientras los médicos y enfermeras corrían por atender a los heridos de este hecho, quedó captado en video un momento que evidencia las fallas en camillas que tienen en este centro asistencial. Terrible situación, terrible enfermarse en este país porque no hay acceso a los medicamentos, no contamos con buenas instalaciones e insumos como esto, una camilla, algo que pareciera tan obvio, tan necesario y que debiese estar en unas condiciones óptimas, Germán, pero no es así. Claro, sí, y esto es un tema que lo hemos discutido siempre. Al final, yo creo que va a mejorar el sistema de salud cuando por ley de cualquier puesto público tenga sí o sí que asistir a un centro de salud público antes de pasar a un centro de salud privado. Porque solo cuando los diputados, cuando los ministros, cuando estos puestos altos que realmente pueden hacer un cambio, solo cuando ellos tengan sí o sí que usar un servicio público, va a empezar a cambiar el servicio público. Eso no va a pasar. Que esto le pase a un diputado, que esto le pase a un diputado con sus 66,000 quetzales mensuales que ellos mismos se impusieran, yo creo que empezarían a cambiar las cosas. De ahí no hay forma de que cambie, porque esto lo vamos a seguir comentando todos los años. E incluso mucho se habla y se va a hablar de la ineptitud a veces, o de la falta de atención incluso del personal de los hospitales. Y no lo estoy diciendo yo, me refiero a que se habla de esto, pero también hay que considerar que esta gente turna hasta más de 24 horas a veces, porque no hay personal, porque no hay medicinas y tienen que, de alguna manera, corregir las cosas, armar una camilla con repuestos o ver cómo le hacen o incluso poner ellos de su salario mínimo, de su salario miserable que a veces ni siquiera se los pagan para poder componer. Entonces, si bien vemos el video, lo primero que decimos es que el hospital, los médicos, no sé qué, no. Son las autoridades que maladministran los ingresos para este tipo de instituciones. En este caso, Ministerio de Salud, toda la cúpula, todos los encargados. Todos, no es Ministerio de Salud, es todos. Toda la red. Es todos. Acaban de aprobar el presupuesto y cuánto dinero se va a ir a campañas electorales en los CODEDES y no al Ministerio de Salud. Perdón. Eso es lo que preocupa. Hay una alerta que se activa generalmente una semana antes de Navidad que ya debería estar activada, que es la alerta que se difunde a todos los hospitales para que estén en situación de una emergencia activa, o sea que en cualquier momento hay un hecho colectivo y estén en la capacidad de poderlo atender. Estamos empezando diciembre, ya la deberían de haber activado. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte en Guatemala y de lesiones son los hechos de tránsito y segunda causa de muerte son las heridas por arma de fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que ya deberían de estar los puestos, centros de salud y hospitales con el equipamiento, como dice aquí mi colega, panelista también, Germán, muy acertadamente con el equipo y no solamente el equipo físico, sino también el equipo humano. Médicos contratados 24 horas haciendo turno, porque la capacidad de reaccionar ante un hecho colectivo, por ejemplo un buzazo como los que hemos visto casi siempre en noviembre y diciembre, en cualquier momento puede suceder. Vemos que en esta situación también la sobrecarga de los vehículos, y aunque Toyota es un buen vehículo, ¿verdad? La sobrecarga está hecha para 1 tonelada, pero si llevan más de 10 personas se están rebasando el peso de 100 libras por persona, entonces la posibilidad de que cualquier vehículo pueda fracasar en una maniobra pues es grande. Y personas de la tercera edad que aquí han sido
víctimas, si van a una actividad, hay que tener mucha precaución, no sobrecargar los vehículos y seguir las instrucciones de las autoridades. En las últimas 24 horas se han registrado varios accidentes donde se ven involucradas motocicletas. Estos hechos han dejado personas fallecidas y otras heridas que son llevadas a los centros asistenciales por la temporada de fin de año. Aumentan los registros de percances viales en el país. En las últimas 24 horas, bomberos de las diferentes compañías reportaron la atención de emergencias por accidentes viales, donde se han visto involucradas motocicletas. Uno de los primeros registros se dio en el kilómetro 76 de la antigua ruta al puerto de San José. 2 personas yacían a un costado de la carretera tras sufrir un accidente de tránsito. Los paramédicos lograron asistir a una persona, cuyo estado era delicado, pero la otra víctima, un hombre aún sin identificar, falleció a causa de los golpes por el impacto. La motocicleta destrozada quedó al costado de la carretera. En un segundo hecho, un vehículo tipo camioneta y una motocicleta chocaron en el kilómetro 73 de la misma ruta hacia el puerto de San José. Bomberos que atendieron la emergencia encontraron el cuerpo de un hombre sobre la cinta asfáltica. Luego de una evaluación, dieron aviso a las autoridades correspondientes para continuar con el trámite de rigor. En un tercer hecho reportado, un automovilista habría ignorado un semáforo en rojo y como consecuencia atropelló a un motorista, quien murió en el lugar. El accidente de tránsito se registró en el cruce del Boulevard Los Próceres y 10ª Avenida de la zona 10 de la ciudad. Algunas versiones revelaron que un automovilista se habría pasado el semáforo en rojo y chocó contra la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido al lado de su vehículo. Tras el impacto, el automovilista se dio a la fuga. Se espera que las cámaras cercanas permitan dar con el responsable de este hecho. Un viaje en motocicleta en carretera tuvo un desenlace fatal. Un menor de edad murió al caer de una motocicleta en marcha. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 90 de la ruta interamericana a la altura de Tecpan-Chimaltenango. Los bomberos locales atendieron a 2 personas. Un adulto recibió asistencia médica por varias heridas, mientras que el menor había fallecido por el impacto. Hasta el momento se desconoce el motivo del accidente. Por ahora no hay información que aclare el suceso. Las autoridades recomiendan a todos los pilotos manejar con precaución y revisar periódicamente las condiciones mecánicas de los vehículos. Reportó para Impacto Directo Elmer Vargas. Y según un informe que ha sido presentado por el Observatorio Nacional de Seguridad en Tránsito, hay datos que preocupan en torno a la comparativa que se tiene entre el 2024 y lo que va del 2025. Los accidentes aumentaron un 6% y las muertes un 5%. Solamente en el 2025 se han contabilizado 8.101 accidentes con 2.226 fallecidos. El repunte está vinculado principalmente a hechos que involucran motocicletas y transporte colectivo, que ya ocupa el segundo lugar en víctimas mortales. Hasta el 2 de diciembre teníamos reportado 9.016 vehículos involucrados, de los cuales las motocicletas representan 4.532 vehículos involucrados, es el 50%. En el casco urbano se suscita el 61% de los hechos de tránsito y el 39% se suscita en las rutas nacionales, dentro de las cuales en donde se representa la mayor siniestralidad vial está la CA9 Sur, que representa el 16%, la CA1 Occidente el 15%, le sigue la CA9 Norte, también representa un 15%, la CA1 Oriente representa un 5% y las demás rutas hacen el 37%. Que tengamos un aumento del 5% en las muertes y un 6% en los accidentes, principalmente de motocicletas, debe preocupar a las autoridades. Y acá no solamente basta con campañas de sensibilización, también debe ir de la mano de operativos y de sanciones económicas. Y en el último de los casos puede dolerle el bolsillo al ciudadano, Claudia. Sí, miren, esta estadística realmente es alarmante y es desalentadora porque que del 24 al 25 hayan aumentado los accidentes y provocados por motociclistas y además las muertes, pues no es algo muy agradable, debería ser al contrario, ¿verdad? Que hayan disminuido. Pero miren, si las autoridades ya saben quiénes son los protagonistas de estos accidentes, entonces deben ir a la raíz. De veras, yo lo que haría es cada vez que las personas renuevan su licencia o es licencia nueva para motocicleta,
A ellos sí les daría un curso, les daría un taller casi obligatorio, porque acuérdense que muchos de ellos han aprendido a manejar de manera empírica. Pero también ¿verdad? de carro y de otros vehículos. Sí, pero No digamos, tienen empezaría licencia, con las Claudia, no motos. tienen Miren, licencia, aquí empezando por empezaría ahí. con las motos, No ¿verdad? renuevan la licencia. Entonces, porque ellos como que no saben sobre, sobre las leyes de tienen licencia. tránsito, sobre pericias ni nada. Entonces, y si ellos provocan un accidente, yo les cobraría una multa y además les quitaría la licencia, aunque sea 3 días, aunque sea suspendérsela, quizá no un año. Porque miren, de veras que hay que darles una lección, porque los que manejamos aquí, ¿cuántas veces no nos hemos llevado un susto con motociclistas? Pero aquí, Yo Armando, tiene que haber una reforma a la ley, no es solamente Sí, pero también endurecer, el decidir realizar o sea, este porque tipo de solo la cambios. campaña Tiene no. que ser algo profundo. Y ya vimos la oposición con el tema del todo lo seguro, aguanta. que eran los motociclistas los que estaban en contra. Ajá, ahí está la ley. Armando, tenemos problemas con tu micrófono, vamos a ir en instantes, pero acá hay una situación, Germán. Con el seguro se opusieron, los principales oponentes eran los motociclistas, que ahora vemos que son los protagonistas de estos accidentes. Claro, lo dicen las estadísticas de la nota, 6 millones de vehículos y el 50% son motocicletas. Y muchos de los accidentes se ven, lo vimos nosotros, lo vemos en este programa, los accidentes ya sea porque es provocado o no necesariamente provocado, porque acabamos de ver uno en donde el vehículo se cruza un semáforo en rojo y mata a un motociclista, pues al final siempre está involucrado un motociclista. Entonces sí, precisamente incluso se intentó pasar, o sea, modificar la ley, aumentar las sanciones, que de por sí ya hay mucha gente que está manejando sin licencia o licencia vencida, deja de un lado. Se les intenta proteger de una manera, pero la gente a veces no entiende, obviamente porque también la ejecución de este programa del seguro para terceros no fue la adecuada, pero la intención sí era la mejor, ¿verdad? Sí, el objetivo no era se logró proteger. efectuar Sí, así es. porque se efectuó de una mala manera, generó malos resultados de la misma gente que está protestando, que son los más vulnerables a este tipo de accidentes. Hay otra cosa, complementando aquí lo que dice el licenciado Germán, y es algo que la gente podrá preguntarse, ¿por qué todos los que son motociclistas fallecen? Y aquí hay una cosa fundamental que podría reformar el reglamento de tránsito, y es que la ley establece que todos tienen que portar casco, y las personas que fallecen o es porque no portan casco, o el casco que portan, ojo con lo que voy a decir, el casco que portan no llena las expectativas para que pueda soportar un impacto, para que evite la No fractura tiene las del cráneo. certificaciones. Exacto, no tiene No ha certificaciones. pasado Gracias, Alexis. por pruebas. Así es, dan cascos de 400, 500 quetzales, Alexis, y lamentablemente la gente... No, hay cascos de 100 quetzales, de 100 quetzales, Jorge. a eso voy. De Que 100 los agarras quetzales. así y los rompes. Entonces, así, de la altura, no entra un cráneo. Entonces, cuando uno hace una autopsia, no quiero parecer amarillista con lo que voy a decir, básicamente el forense lo que hace es utilizar el casco para recoger la masa encefálica de la persona, porque lo que sucede es que la persona fallece por trauma craneoencefálico y exposición del cerebro. ¿Eso qué quiere decir, Alexis? Que tendría que haber una reforma a la ley de tránsito para que los cascos tuvieran una certificación, como lo indicas, Alexis, en la cual una certificación internacional, la cual la gente se viera obligada a comprar cascos que sí puedan darle algún tipo de aseguramiento Bueno, a que no van a morir por una trauma craneoencefálico. Y como cada fin de año, cuando llegamos a la temporada navideña, no puede faltar el tradicional árbol. Sin embargo, hay algunas consideraciones que debemos tomar como ciudadanos, como por ejemplo el comprar los arbolitos que están registrados, que tienen el marchamo blanco. Así que para hablar de este tema nos acompaña Bruno Arias, gerente del Instituto Nacional de Bosques INAB. ¿Qué tal, señor Arias? Bienvenido aquí a Impacto Directo. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, pues muy contentos y emocionados porque el tema es muy importante para el país y principalmente para el sector forestal de Guatemala. El árbol de Pinabete, codiciado en esta temporada, pero hay árboles que sí podemos comprar, que sí podemos llevar a casa, y hay árboles que no, que incluso podemos enfrentar a la justicia por llevarlos en nuestro vehículo o comercializarlos. Claro que sí, es importante mencionar que como es una especie única en el mundo, por eso es el Abies guatemalensis, y su característica particular y principal que la distingue de los demás abetos es el olor característico, que es el que nos identifica con la Navidad. Por eso es que es un árbol muy codiciado. En este sentido, pues anteriormente teníamos la dificultad de que las personas cortaban la ramilla de los árboles de bosque natural y lo traían hacia Guatemala y armaban los arbolitos con tachuelas y clavos. Esto es lo ilegal. ¿Por qué? Porque perjudicamos a la naturaleza y principalmente al ecosistema de estos árboles, ya que la ramilla en las épocas de diciembre y enero está frutificando y semillando. Entonces estábamos perdiendo la cobertura forestal del bosque natural y pues a raíz de eso el Instituto Nacional de Bosques
desarrolla una alternativa que es el establecimiento de plantaciones de arbolitos con fines navideños para frenar el impacto en los bosques naturales, que es lo que al final se está logrando con la estrategia. ¿Cuál es el tiempo que lleva que un árbol pueda crecer? Bueno, en condiciones naturales el árbol puede crecer entre 10 y 15 centímetros por año. En condiciones de plantación, con fertilización y con mucho cuidado, pues puede crecer hasta 40 centímetros, que es lo que normalmente se compra, el pie de la altura, que es lo que se vende, y pues para poder tener un árbol de 6 pies, que es lo que normalmente está en las casas, debería de tener de vida 8 años, de 6 a 8 años. Es bastante tiempo. Una duda, ¿este marchamo blanco que observamos es simplemente un marchamo? ¿Es una etiqueta? ¿Tiene alguna identificación especial? ¿Se puede falsificar? ¿Qué pasa con este marchamo? El marchamo tiene un código de identificación único y pues también definitivamente está codificado para 2 productos. El árbol, para el arbolito, es el marchamo con el fondo blanco y que tiene identificado el nombre del INAVI y el CONAP y un número único de identificación por año. Y para las ramillas que son utilizadas de la poda de estas plantaciones, pues utilizamos el marchamo de fondo negro y es el que identifica a los dos productos. Sin embargo, tiene una trazabilidad. No es un marchamo sencillo, no es un marchamo simple. Lo tenemos custodiado desde que nosotros entregamos esos marchamos en las plantaciones donde se producen de bosques. ¿Y el ciudadano que va a comprar cómo lo identifica? A ver, si yo voy en el mercado de artesanías, es donde hay ventas de arbolitos registrados. Si yo voy, ¿cómo puedo cerciorarme que en efecto estoy comprando un árbol que tiene un marchamo del INAV? 2321 2626 es el número para poder marcar la legalidad de este marchamo. Sin embargo, importante que hay 40 puntos de venta a nivel nacional que están identificados en la página del INAV, en donde podemos investigar para poder dirigirnos a esos lugares y saber que lo que estamos comprando es de madera de procedencia lícita. Excelente. Claudia, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. El precio había sido uno de los motivos por los cuales las personas pues no actuaban correctamente y había estas ilegalidades. En los últimos años, el hecho de que ustedes hayan sembrado y que ya tengan una oferta suficiente ha hecho que los precios bajen. ¿Podría decirnos cuáles son los precios que oscila un árbol de 6, 8 pies, que son los que compramos para casa? Sí, es importante mencionar que el árbol que se vende de manera ilegal tiene un valor que es el mismo valor del árbol que viene de plantaciones con marchamo. Más o menos el valor se calcula por el pie de altura. Y cada pie equivale más o menos entre 80 y 150 quetzales dependiendo del punto de venta. Entonces, si son 6 pies, pues lo multiplicamos por 80 o por 150 dependiendo del lugar donde lo compremos. Aquí otra pregunta, Germán. Sí, digamos, en esta época con los precios de la comida, de los combustibles, de la medicina, pues es complicado cuando alguien viene a tratarnos de convencer de que tenemos que tener cuidado con los árboles que compramos. Entonces me gustaría que nos explicara por qué nos tiene que importar como guatemaltecos, por qué esto es importante para un guatemalteco cuidar la naturaleza de su país, porque es fácil decir es que es la ley, sí, pero la gente se rebela contra la ley, ¿no? O sea, por eso hay ilegalidades. ¿Por qué nos tiene que importar esto? Bueno, en primer lugar, a los adultos nos debe de importar porque tenemos que tener esa conciencia ambiental. En ese sentido, sabemos que es una especie única en el mundo. Ustedes se recordarán el ya extinguido pato poc del lago de Atitlán. Eso podría pasar con el árbol de pinabete, porque no existe en otra parte del mundo. Y por supuesto, lo más importante de esto es de que este es un producto que al final no es obligación comprarlo. Y pues por supuesto, si tenemos conciencia ecológica, con comprar árboles de procedencia lícita, lo que estamos haciendo es favoreciendo a la conservación de los bosques naturales de pinabete, ya que de esta manera estamos deteniendo el corte ilegal de esta ramilla. Por lo tanto, para nosotros como guatemaltecos deberíamos sentirnos orgullosos de contar con esta especie, porque como les digo, no puede ser igualada en otra parte del mundo y por lo tanto es el orgullo de Guatemala. Sí, gracias. Adelante, adelante. Licenciado, gracias. Mire, a veces, aunque nadie puede, hay un principio que decimos que nadie puede alegar ignorancia a la ley. Usted podría indicarle a las personas que nos están viendo amablemente en sus televisiones cuál es la multa que se le impone no solamente a la persona que lo vende, sino que si la sanción también alcanza al que también lo compra, en la buena fe, creyendo que es un pinabete legal. Bueno, si usted que nos está viendo compra un árbol de manera ilegal, lo que se está ganando es una multa de más o menos entre 1,000 y 5,000 quetzales. Pero si usted lo transporta y lo comercializa de manera ilegal, es una multa de entre 5,000 y 100,000 quetzales. Wow. Pero también, por ser una especie en peligro de extinción,
usted se está arriesgando a que tenga de 1 a 5 años de cárcel. Por árbol. Licenciado Arias, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Ya sabe las recomendaciones, hay que comprar los árboles con marchamo blanco. La tradición de la quema del diablo ya se siente en Guatemala. En el Parque Colón, como en muchos lugares de Guatemala, ya destaca el colorido y el ingenio de los comerciantes de piñatas, mientras vecinos comparten recuerdos de cómo se vivía esta celebración en el pasado. Antes la gente sacaba más toda la basura de su casa, colchones y todo lo que encontraba, libros y papeles y todo, y eso salía a quemar, ¿verdad? Ya después comenzaron las piñatas del diablo. ¿Y usted en su casa cómo lo vivía? Fíjese que yo casi nunca quemé nada. La tradición de la quema del diablo pasó de ser una celebración casera a ser un evento más organizado. En la casa no quemábamos diablo, solo hacíamos las fogatas, el rezo de la Virgen y así cuetillos, los volcancitos, ¿se acuerdan? Eso era, pero cuando yo me vine al convento, tuve 20 años ahí, cuando llegaba ya iba con los regalos y todo, y dice mamá, ya vine, Matilde, ya, alegre, así, sí, bien alegre. Hay quienes consideran que los piñateros solo trabajan para los días de fiesta, pero en Guatemala ya se ha notado de que esto varía dependiendo de la temporada. Ahora que estamos muy cerca del 7 de diciembre de la quema del diablo, se ponen mucho más creativos. Vean ustedes la piñata que simboliza al presidente Bernardo Arévalo por la banda presidencial, pero con la característica de tener los cachos por ser también el día del 7 de diciembre. Así también hay otras como el presidente Donald Trump y entre otros personajes en donde los piñateros ponen toda su creatividad para que las personas disfruten de este día de una manera sarcástica, pero también siguiendo las tradiciones que se viven en este bello país. Los piñateros son protagonistas de esta tradición. Muchos de ellos han dedicado toda su vida a este arte. Prácticamente yo me crecí entre las piñatas, mi papá y mi mamá, ellos fueron los que me enseñaron el arte de las piñatas. Desde ahí entonces empiezo yo con la tradición también del diablito. Aquí está haciendo un diablito. Exactamente. ¿Cuánto tiempo se lleva en armarlo? Solo así como lo estoy trabajando se le llama forro, le llamamos nosotros. De 10 a 15 minutos se lleva el proceso solamente así en prensa. Okay. ¿Y la armada del cable, del alambre? El alambre es igual, el mismo proceso, el mismo tiempo. Lo que lleva un poquito más de tiempo es la decoración. Okay. Es la decoración. ¿Y usted hace de todo? Sí, las tres cosas. Y haciendo las tres cosas ya para tener una piñata terminada, ¿cuánto tiempo se lleva? Por lo menos así como estas, lo más en los 40-45 minutos. ¿Y digamos, más o menos cuánto va a valer? Así como están oscilando en 50 a 40 quetzales. ¿Cuáles son los precios de las piñatas para este año? El más pequeño que cuesta 25 quetzales. Luego tenemos el diablo mediano. Este sale en 60 quetzales y luego de ahí tenemos los intermedios que salen en 175. También son piñatas totalmente normales, pueden incluir dulcitos si gustan también para los niños, que tal vez para los más chiquitines que no quieren que se quemen. Con imágenes de Esvin García, para Impacto Directo, reportó Mabel Saucedo. Tradición de la quema del diablo este domingo, Armando, piñata. ¿Vas a quemar la piñata o a quebrarla? Bueno, antes lo hacíamos, como dijo mi querido Jorge, lo hacíamos antes. Ya lo queman. Pero ahora somos espectadores. La verdad que me gusta la tradición, pero ya no participamos mucho en ella. Claudia, ¿piñata, quebrarla o quemarla? Quemarla. Acuérdense que es un acto simbólico de purificación. Por eso es de que se quema, ¿verdad? Y antes, como decían, se hacían los grandes fogarones. Golpe al diablo, ¿eh? Antes se daban los grandes fogarones en donde habían colchones, muebles, zapatos, porque las personas decían que estaban sacando las malas vibras. Las cosas viejas. Todas esas energías negativas. La piñata, quemarla o quebrarla. A ver, acabamos de hablar de salvar la naturaleza, de cuidar el planeta, y venimos a hablar ahora de hacer incendios de basura. Perdón, pero compre las piñatas, llénelas de dulces y agárrelas a palos. Sí. No queme basura. ¿Quemarla o quebrarla? Quebrarla, porque hay que evitar que pasan mucho los incendios en esta época también, precisamente por estar quemando basura. Entonces hay que prevenir eso también. Llegamos así al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos en esta noche. A los panelistas, Claudia Masí, psicóloga y comunicadora, Armando Mendoza, abogado penalista, Germán Galindo, internacionalista, y Jorge Granados, abogado y médico experto en criminalística. Tenga la mejor de las noches. Recuerde, mañana nos vemos nuevamente aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.